Enfermeras de Reddit, ¿cuáles son las confesiones más memorables en el hecho de muerte de un paciente? Suscríbete. Cuidé a un veterano en la Segunda Guerra Mundial con demencia. Decía el número 22 una y otra vez, y la familia nunca supo su significado. El número no coincidía con ningún acontecimiento o fecha importante que ellos conocieran. El día antes de morir, su estado mental se volvió increíblemente claro y empezó a decir al personal: 22 hombres. He matado a 22 hombres allí. Pobre hombre. Vivió con esa angustia durante más de 50 años. Tuve un cliente, un hombre de 90 años, que confesó a su esposa e hijos que mientras estaba afuera por negocios, consiguió otra familia. Vivió otros 2 años. Entonces, ¿qué pasó después de la confesión? La esposa y los hijos lo abandonaron. Pensó que se iba a morir inmediatamente de cáncer. Eran multimillonarios. Intentó gastar todo lo que pudo por despecho para que sus hijos no heredaran nada. Suscríbete. Estuve hablando con una enfermera y me dijo que muchos pacientes fallecen solos porque no se sienten bien falleciendo con otras personas presentes. Por eso hay mucha gente esperando junto a la cama, luego se van a casa y 10 minutos después la persona fallece. Por lo visto, esto ocurre a menudo. Tuve una anciana que se había ido a los suelos y estaba en su lecho de muerte desde hace una semana. Ella me pedía que le leyera la Biblia y tan pronto como empezaba, ella gritaba que él venía a buscarla y que estaba esperando justo detrás de mí. Muy desconcertante a las 3 de la mañana. Finalmente le pregunté quién venía por ella y me contestó: los demonios vienen a por mí porque dejé que mi marido violara a nuestros hijos y no hice nada. Soy una enfermera. Una anciana me dio un consejo cuestionable. Era una nonagenaria italiana, vestida con faldas negras y llena de rosarios y crucifijos, muy católica. Me dijo: para ser feliz en la vida necesitas 3 hombres. Uno por el dinero, uno por el amor y uno por el boom boom boom, sexo. No puedo decir que esté de acuerdo con ella, pero es ciertamente memorable. Hace poco atendí a una mujer que sufrió varios accidentes cerebrovasculares agudos en poco tiempo. Una semana antes era independiente, montaba a caballo todos los días y seguía dando clases a tiempo parcial en la escuela local, a pesar de tener más de 80 años. Cuando llegó a mis manos ya no hablaba, era incontinente y no podía alimentarse por sí misma. Tenía la sensación de que estaba lo suficientemente intacta desde el punto de vista neurológico como para entender lo que ocurría, así que hablé con ella todo lo que pude cuando estaba en la habitación. Hablé con ella de sus hijas, que habían llamado todos los días, de su marido, que no había llamado, pero omití esa parte, del tiempo, de sus caballos, de sus alumnos, que habían enviado una tarjeta. El último día de mi semana de trabajo, su hija de fuera del estado había encontrado por fin un vuelo. Se sentaron en silencio y se cogieron de la mano durante horas. El horario de visitas terminaba justo con el cambio de turno, así que entré a dar un informe mientras la hija se despedía. La paciente dijo entonces lo que yo sabía que iban a ser sus últimas palabras: siempre te cuidaré, y señaló a su hija y luego a mí, y luego se quedó dormida. 2 días después, cuando volví al trabajo, me informaron de que había fallecido por la noche. Suscríbete. No estaba en su lecho de muerte, pero deliraba por una infección urinaria. Decía que era un pedófilo, que había violado a sus hijas y que una se quedó embarazada a los 13 años y que casi todos en su familia le repudiaban. Lo gritaba a las visitas de otros pacientes. Nos pusimos en contacto con su sobrino, que era el único familiar que lo visitaba, y nos confirmó que era cierto. A mi padre le encantan las subastas de los pueblos pequeños, y a lo largo de los años coleccionó todas esas cajas de cosas que se vendían por la puja más baja. Llegó a acumular una gran colección, que llenaba el garaje y un taller en la parte de atrás. Siempre le prometía a mamá que lo vendería todo algún día en una gran venta de garaje o subasta propia. Entonces, un día, el cáncer de mi madre volvió y los médicos nos dijeron que esta vez no era una lucha justa. 2 semanas antes de que falleciera, yo estaba sentado con ella en el hospital. Nos habíamos quedado sin cosas que decir. Ella miró al techo, tratando de ignorar el dolor, y dijo: gracias a Dios, al menos no tendré que lidiar con las cosas de tu padre.
Mamá y yo nos echamos a reír. No se lo digan a mi padre. Suscríbete. Uno de los momentos más desafiantes que tuve con un paciente que estaba falleciendo fue una mujer de 80 años con demencia avanzada y que intentaba recuperarse de una grave úlcera en la cama que se había vuelto séptica, de una residencia de ancianos con mala reputación. A menudo me confundía con su segundo marido. Su hija me decía que me parecía mucho a él. La paciente hablaba a menudo de nuestras hazañas sexuales, incluyendo el intercambio de parejas, así como de aventuras muy salvajes. Había renunciado a intentar decirle que yo no era su marido porque solo la confundía y la molestaba, así que aprendí a seguirle el juego. Me hablaba a menudo de nuestros hijos y otros familiares y de muchas aventuras no sexuales que tenían. La hacía feliz hablar de ello y a menudo me dejaba con una sonrisa. Algo parecido, supongo. Soy enfermera de quirófano. Mi trabajo es asistir al cirujano durante las cirugías. Estaba preparando a un paciente anciano para una cirugía de alto riesgo. Había una buena posibilidad de que se pusiera bien, pero también había una buena posibilidad de que las cosas salieran mal. Él lo sabía. Mientras la ARNC preparaba la anestesia, yo estaba de pie junto a él, revisando su historial y las autorizaciones firmadas, y me dijo: necesito que le digas a mi mujer que siento todas las veces que le he levantado la voz. No fueron muchas veces, pero ahora mismo desearía que no hubiera ninguna. Esa fue la primera vez que se me paró la voz. Menos mal que había máscaras porque ayudaban a ocultar mi expresión. Tenía tantas ganas de decirle que todo iba a salir bien, pero nadie sabía si iba a ser así. Le dije: haré todo lo que necesites, pero ahora mismo vamos a pensar en algunos recuerdos felices antes de que te duermas. Le pedí que me hablara de su primera cita con su mujer. Una vez que estuvo bajo el efecto de la anestesia, me excusé antes de entrar en el quirófano para no llorar. Logró superar la operación y su mujer le estaba esperando después de ser trasladada desde la unidad de cuidados intensivos. Suscríbete. Había un señor en su lecho de muerte a los 56 años. Estaba cabreado, gritando que empezó a una edad temprana a ir al preescolar para entrar en la escuela primaria correcta, para entrar en la escuela secundaria correcta, para entrar en la universidad de la Liga IBI correcta y un trabajo bien pagado. Ese era el año en que iba a organizar a su familia para la vida, siendo capaz de financiar su universidad y pagar la hipoteca. Esto duró unas 4 horas antes de que falleciera. Verdaderamente trágico. Suscríbete. Soy interna y trabajo con ancianos en un centro por el día. Un hombre de 90 años, que era muy querido por todos, iba a someterse a la eutanasia, que es legal en los Países Bajos, esa tarde. Aún así, quiso acudir a nosotros. Todas las enfermeras y los trabajadores sociales estaban muy emocionados por su último día. Puede ser raro hablar con alguien por la mañana, sabiendo que va a terminar su vida esa tarde. Pude dar un paseo con él. Empujé su silla de ruedas y solo hablamos de la vida. En esa hora me enseñó muchas cosas sobre la vida. Me habló de su trauma de la Segunda Guerra Mundial, de cómo le afectó y de cómo lo superó. Nunca le contó a nadie, ni siquiera a su mujer, todo lo que había pasado. Ese día me dio muchas lecciones de vida y siempre le estaré agradecido por ello. Si no te importa, ¿podrías compartir algo de lo que te dijo? Se trataba sobre todo de simplemente disfrutar de la vida, disfrutar de una taza de té a solas, sin hacer nada, tomarse el tiempo para sanar sin interrupciones de los demás. También habló de su regla de los 6, que se me quedó grabada. No te preocupes más de 6 minutos por algo que no será importante para ti en 6 horas. No te preocupes más de 6 horas por algo que no será relevante en 6 días. No te preocupes más de 6 días por algo que no será relevante en 6 semanas. No te preocupes más de 6 semanas por algo que no será relevante o importante para ti en 6 meses. No te preocupes más de 6 meses por algo que no será relevante o importante para ti en 6 años. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Esperen, no olvides suscribirte y darle a like si te gustó el video. Bueno, eso es todo, adiós.